Alquimia Personal, episodio número 76. En este episodio vamos a hablar de la relación entre nuestro autoconocimiento y los sueños, las diferentes sabidurías y cómo intervienen en los sueños, las señales de que una sabiduría te está visitando en los sueños, tu sanación y los tipos de sueños que puedes tener. Y recuerda que este ya sería el último episodio en esta maravillosa saga que hemos hecho sobre los sueños. Ahora sí, vamos al episodio. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola. En este episodio, que es el último de esta serie de los sueños, vamos a meternos un poquito en el área de la evolución, no me gusta siempre llamarla espiritual, pero de nuestra evolución, de nuestro avance, porque somos mentes racionales y nos encanta este pasito 1, 2, 3 y como que seguir adelantando y sentir que vamos avanzando en todo nuestro proceso, a través del cual llegamos acá y pues encarnamos. Pero lo que sí quiero traer aquí es que para mí, mi experiencia es que los sueños tienen un punto muy importante y de referencia en el camino espiritual, y eso que no siempre me gusta llamarlo camino espiritual, en tu autoconocimiento o digámoslo simplemente en el mejorar como persona. Si no crees en ninguna religión, no tienes idea de o no sigues una línea espiritual, nada, simplemente piensa en tu camino de mejoramiento como ser que vino a esta tierra a compartir lo que tienes, porque todos tenemos regalos. Y yo creo que a través de nuestra experiencia de vida, los sueños van cambiando. Primero de pronto no se presentaban y luego en un punto de tu vida se empiezan a presentar. Yo quiero que tú mires tu propia vida y empieces a recordar cuándo empezaste a soñar o a recordar los sueños y qué tipos de sueños te visitaban. Para mí ha sido muy importante el papel de los sueños porque desde muy joven he soñado. Sin embargo, los sueños han cambiado de manera drástica. No de ser malos sueños a buenos sueños, por ejemplo, pero sí de ser mucho más nítidos, mucho más lúcidos, vívidos y sueños en los cuales yo puedo hacer que el proceso de soñar, o al menos eso siento yo dentro del sueño, sea más largo. Hubo una época en la que soñaba muchísimo, o al menos yo sé que escribía mis sueños y por eso sentía que soñaba muchísimo, pero me he dado cuenta que últimamente pues que sigo soñando todos los días y recuerdo mis sueños. Lo que pasa es que últimamente no he hecho tanto los libros de sueños o mi diario de sueños, pero es muy importante que reconozcas que esta capacidad está dentro de todos nosotros y que tu capacidad y la calidad de los sueños, según mi experiencia, tiene una directa relación con tu camino espiritual. Voy a empezar acá con una parte, algo que saqué de Carl Gustav Jung, que como muchos saben es prácticamente el padre, según la psicología, de la interpretación de los sueños y del papel tan tremendo que tienen los sueños en nuestra vida. Y él decía, los sueños son productos imparciales y espontáneos de la psique inconsciente, fuera del control de la voluntad. Son pura naturaleza, nos muestran la verdad natural sin adornos y, por eso, o por tanto, están preparados como ninguna otra cosa para devolvernos una actitud que esté de acuerdo con nuestra naturaleza humana básica cuando nuestra conciencia se ha desviado demasiado de sus fundamentos y se ha topado con un callejón sin salida. Leyendo esto podemos deducir que Jung
creía firmemente que los sueños simplemente nos estaban contando algo que nuestra psique inconsciente quería hacernos ver y que, de acuerdo a nuestra naturaleza humana, lo que hacían estos sueños era mostrarnos la verdad natural tal y como era, y que por eso eran tan importantes en nuestro proceso evolutivo como en nuestro proceso de sanación, porque él decía que nos devolvían, como quien dice, al camino que deberíamos seguir. Y ese deberíamos, acuérdense que va entre comillas, simplemente un espacio donde nosotros nos hubiéramos encontrado con un problema, un callejón sin salida, como él lo llama en lo que acabo de leer, pero que los sueños nos daban esa señal o esa dirección para volver a encarrilarnos. Y siento que esto tiene mucho de cierto o tiene mucha veracidad, porque en muchas ocasiones he sentido como los sueños se han presentado en ciertos procesos de mi vida para mostrarme que algo estaba sucediendo de una manera que yo creía que no podía darse, o para liberar un miedo o una sensación que era muy fuerte y que yo no podía controlar. Y te voy a explicar en un ejemplo cómo esto se dio en mi vida en varias ocasiones. Yo recuerdo, a mí me encantan las historias, empecemos con una. Yo recuerdo que al casarme con la persona con que estoy ahora, al inicio yo soñaba, y esto fue repetidas veces, no fue una sola vez, tenía un sueño repetitivo en el cual yo me acostaba a dormir con el esposo mío en el sueño. Resulta que ese esposo no era la persona con la que yo me había casado en la vida real, o sea, no era mi esposo el que tengo ahora. Y recuerdo que me despertaba sudando, diciéndome en el sueño, cometí un error, me levantaba asustada de no haberme casado con la persona con la que estoy ahora. Cuando me levantaba y me despertaba y miraba, yo me corría al lado a ver quién había conmigo en la cama. Y conmigo estaba, obviamente, el esposo de este momento. No saben el sentimiento de calma y de satisfacción que sentía, entonces me volví a dormir. El sueño se presentaba casi que 3 veces a la semana. Y yo creo que esa ha sido una de las pocas veces en las que he tenido un sueño repetitivo que se volvió fastidioso. En el momento en que yo ya me cansé de despertarme, mirar siempre, porque esto era lo que yo hacía para calmar mi mente de manera inconsciente, porque yo no sabía qué hacer. Yo simplemente tenía el sueño, en el sueño decía, no, me casé con la persona que no era, ¿qué voy a hacer? Y en el sueño yo miraba y no alcanzaba a ver la cara de la persona y en ese momento me despertaba, entonces yo corría y miraba quién estaba conmigo en la cama y me daba cuenta que era el esposo de ahora, entonces me calmaba y yo decía, ay, bueno, ya. Entonces la mente consciente veía y estaba como quien dice, me imagino yo grabando la realidad y alimentando mi subconsciente de esta manera. Esto duró por varias semanas hasta que los sueños desaparecieron. ¿Por qué? Porque me imagino yo que mi mente subconsciente llegó a un punto en que dijo, bueno, el miedo que tenía tan metido dentro de mi psique se calmó. ¿Por qué? Con el día a día, con el ver que yo me estaba levantando y dándome cuenta que no estaba casada con la persona que no era, sino con la que era, la psique se calmó y no volví a tener el sueño. Esto es una de las cosas más interesantes y que yo me atreví a contar este sueño solo después de muchísimos años de haber estado casada con mi esposo. Y le conté y él se moría de la risa. Pero para él era muy charro o muy chistoso o muy jocoso, pero para mí se volvió en ese momento en un punto de conflicto y de confusión para mí, porque entonces yo estaba dudando de que lo que estaba viviendo en mi realidad fuera lo que mi subconsciente tenía. ¿Por qué? Porque yo no estaba segura de que eso se fuera a dar. ¿Se acuerdan que yo tenía el sueño que yo decía, yo me quiero quedar acá, qué rico, yo con esta persona, casarme o irme con esta persona, pero estar con esta persona? Y eso no sucedía hasta que yo tuve el sueño con mi mamá. Entonces, eran un montón de cosas que uno cree que tiene bajo control, pero que la psique definitivamente las va guardando, la parte subconsciente de la psique la va guardando y llega un momento en que se puede volver un problema. Por eso yo siento que los sueños son sanadores. Cuando encuentran una manera de que la psique
revela y muestra ese tipo de cosas. Y les había contado también que no por cualquier razón se presenta un sueño repetitivamente. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a pasar a las sabidurías y su participación en los sueños. ¿Qué quiero decir con las sabidurías? Puede que para muchos sea desconocido que existen sabidurías o energías que tienen cierta vibración y que yo las llamo y que muchas personas las llaman, esto no lo he creado yo, sabidurías. Este tipo de sabidurías se presentan en nuestra vida, en la vida de todas las personas. Lo que pasa es que existen personas que las pueden sentir más fácil o algunos estamos entrenados para sentirlas o nacimos con algo que nos hizo poner atención a esto, entonces dirigimos el foco allí y nos damos cuenta. Esas sabidurías de las que hablo, y existen muchísimas, porque cuando yo digo sabiduría simplemente es una energía, es una vibración. Y estoy hablando de el yo superior, por ejemplo, de la sabiduría, de la energía de la naturaleza. En esto estamos hablando, por ejemplo, de las elementales, que son esas energías de la naturaleza como las hadas, los duendes, todo este tipo de cosas, o simplemente cuando uno entra a un bosque, si lo quieres bien directo, cuando tú entras a un bosque y tienes el montón de árboles encima y tú caminas y sientes esa paz y esa felicidad y esa tranquilidad y tú no sabes por qué, esa es la sabiduría y la energía de esta naturaleza. Y no solo va con los árboles y la parte de las flores y las plantas, sino que también se presenta con los animales. Por eso existe, por ejemplo, el tótem y este tipo de cosas. Entonces, estoy hablando de estas sabidurías y que, como muchos de ustedes lo saben, las tratamos en el curso de la intuición porque para mí se han convertido en un aspecto fundamental de conectarnos con lo que va más allá de los sentidos. Pero estas sabidurías intervienen en nuestra vida. Y lo que sucede es que tú no te has dado cuenta, pero esa sabiduría, la que tienes más a flor de piel o con la que te conectas más a flor de piel, interviene en tu día a día. Pero vivimos tan dormidos que no la sentimos muy bien o no la reconocemos. Y esto para mí es muy triste, porque la verdad es que deberíamos vivir una vida, y acuérdense que ese deberíamos siempre lo pongo entre comillas, sería genial vivir una vida en la que estemos despiertos y dándonos cuenta que tenemos acceso a todo este tipo de cosas. Entonces, esas sabidurías participan en los sueños. ¿Cómo lo sé? Porque lo he sentido, o al menos yo confío en mi capacidad o en mi radar, en mi antenita, que todas la tenemos, para darme cuenta que hay ciertas sabidurías que intervienen en mis sueños. Por ejemplo, una de esas sabidurías a la que me refiero son las vidas pasadas. Y otra puede ser, por ejemplo, las personas fallecidas. Aquí estamos hablando de tus familiares, de las personas que has conocido, o puedes incluir también una persona de la historia que a ti te llame la atención. Esta persona se puede presentar en tu sueño. ¿Por qué? Porque la psique sabe, esta parte inconsciente sabe cómo conectarse. Primero puede traer cosas del día a día o que están guardadas y ponerlas en tus sueños, o también son usadas este canal por las sabidurías para conectarse contigo, conversar contigo, hablarte, mostrarte cosas, darte simbologías que te ayudan en tu vida diaria para enrutar tu camino de vida. Muchas veces he compartido diferentes sueños que he tenido acá, experiencias, y en específico los sueños, acuérdense del sueño de mi mamá. Esa es una sabiduría de una persona fallecida que apareció en un sueño para mostrarme y darme una respuesta literal a lo que yo estaba esperando. No siempre esperemos que una sabiduría se presente y nos diga literalmente lo que tenemos que hacer, porque como lo he dicho miles de veces, la simbología es la característica más o el puente más importante que tiene la intuición y que usa también los sueños para conectarse con nosotros.
Entonces, como quien dice que el sueño, la capacidad onírica, es simplemente un camino, un canal para que la intuición se conecte con nosotros, permitiendo que una sabiduría, ya sea una sabiduría de la naturaleza, un animal, un elemental, una persona fallecida, una persona que, no persona, sino por ejemplo un yo superior, un espíritu guía, se conecte y te ayude a enrutarte de nuevo. Y acuérdense que lo que les comenté empezando este episodio del podcast era una partecita que leí de Jung, y aquí decía muy claro, viene a nuestra ayuda el sueño para que le muestre a nuestra parte consciente cómo se ha desviado de sus fundamentos, porque ha llegado en este momento a un callejón sin salida. Entonces, de manera tal que nos sentimos de pronto topándonos contra el muro. Y aquí llega el sueño a ayudar. Por eso yo digo que cuando tengas un momento de calma, empieces a reconocer cuál es esa sabiduría con la que te conectas, o qué te visita, o a qué te has unido más, o qué te llama la atención. Puede que sea para muchos lo que ellos llaman el ángel de la guarda. Esto tiene un tinte de religión, pero si tú, por ejemplo, no estás en la religión y sientes que hay algo que te avisa y que es muy tuyo y que siempre ha estado ahí, puede que sea tu yo superior. Y generalmente esas energías son las que se muestran en los sueños para ayudarte. No es lo único que sucede, hay que decirlo. Muchas veces tenemos sueños con situaciones difíciles que vivimos durante el día porque son una manera de resolver o de darle salida a ese vapor que tenemos atrancado durante las situaciones diarias. Así que hay que aprender a reconocer cómo vivimos y qué es lo importante en nuestro proceso para que podamos guiarlo. Ahora pasemos a cómo sabemos que los guías o el yo superior u otra sabiduría en general se están comunicando o nos están guiando a través del sueño. ¿Qué podemos mirar? ¿Qué características he encontrado yo que son repetitivas o que son muy simples de ver si uno tiene el tiempo de sentarse a escribir sus sueños y empezar a mirar patrones? Porque es que ahí es donde está la clave. Mirando los patrones de vida que uno tiene es cuando uno se da cuenta de qué se está repitiendo y qué está sucediendo. Pero si no lo hacemos, no vamos a descubrir dónde está la clave. Entonces, uno de esos que yo he experimentado es, primero, tener sueños repetitivos. Y aquí vuelvo entonces a la historia que les contaba al inicio, de soñar que me había casado con la persona que no era y me levantaba sudando. Claro, mi psique me estaba avisando y me estaba diciendo, pero sí sería solamente mi parte subconsciente, sería mi miedo. Puede que haya sido mi miedo diciéndome, esto no puede haber sucedido, esto no puede haber sucedido porque yo no quería eso, porque tal cosa, tal otra. Puede ser, en ese caso. Pero si tienes, por ejemplo, un sueño repetitivo en el cual, por ejemplo, tal vez los dientes se te caen o tienes serpientes persiguiéndote, puede deberse a que no estás captando los mensajes importantes la primera vez de algo que te está llegando a través del sueño, y muchas veces, créanlo o no, se relaciona con algo que estás viviendo en el día a día, pero que tú no has visto y no le has puesto la pila y no te has dado cuenta. Piensa en un sueño repetitivo como un letrero de neón que está fuertemente mostrándote la señal de tus guías espirituales, por ejemplo, que te invitan a prestar atención. A veces nuestros guías se vuelven creativos y cambian el escenario.
En este ejemplo, nuestros guías espirituales podrían intentar diferentes formas de transmitir el mismo mensaje para que prestemos atención. Y recordemos acá que los guías espirituales entonces no se presentan solo a través de los sueños. Si nosotros empezamos a ver comunalidades que existen con el sueño y estando despiertos y que de pronto en el sueño empiezan a aparecer palomas y en la vida de nosotros de pronto se empiezan a aparecer palomas cuando estamos despiertos, ya uno empieza a decir, ¿pero qué es esto? Palomas dormidas y palomas despierto. ¿Qué está sucediendo? Entonces, no sigamos derecho sin ponerle atención a estas señales, porque, como lo he dicho, las señales se presentan a través de cosas y características repetitivas que son simbolismos. Entonces, la segunda característica es que hay personajes que te guiarán a través del sueño. Este caso específico es el del sueño de mi mamá, que me decía lo que me decía, o un sueño lúcido, muy lúcido que tuve con mi papá, en el que él se presentó en el sueño y me abrazó y me dijo que me quería mucho y que ya él se estaba despidiendo, ya que después de que se había muerto. En ese momento me estaba guiando para que no me preocupara más, que estaba bien, que estaba viviendo en ese momento un despedir, pero que todo estaba bien. ¿Alguna vez conociste a un personaje en un sueño que compartió un mensaje claro o que te indicó algún lugar específico? Este es el ejemplo perfecto del que yo tuve y me acuerdo que lo vi en un salón de mi casa y lo abracé. Y cuando me desperté me di cuenta que tenía los ojos llorosos. ¿Por qué? Porque viví esta situación en este sueño y yo les aseguro que sentí que lo había abrazado, que había estado con él y que había sido una situación muy, muy real. Estos personajes rectores en tus sueños pueden ser guías espirituales cuando se presenta de pronto la persona. Y este es otro ejemplo que tengo. Antes de acostarme durante mucho tiempo, tuve una imagen en el lado izquierdo de una cara masculina que se presentaba, es una persona con barba, no muy larga, pero una barba y como un bigote, como un candado o gotí que le llaman. Y por mucho tiempo tuve esta visión y yo dije, ¿pero qué será esto? ¿Qué será esto? Llegó momentos en que yo lo vi en el sueño. No recuerdo exactamente qué me había dicho en el sueño, pero lo que yo sentí es que en los sueños que esta persona aparecía, él me estaba guiando de alguna manera, aunque no siempre lo recordaba. Estos fueron unos sueños incipientes del principio de haber entrado en este camino en el que estoy en este momento. Los guías pueden tomar una forma de un amigo cercano también, un extraño o un rostro familiar para que tú prestes atención. Por ejemplo, si te sientes más cómodo con un mejor amigo que comparte un mensaje sobre tus próximos pasos en el trabajo o sobre una situación difícil que estás viviendo con tu pareja, por ejemplo, un guía espiritual puede convertirse en tu amigo en el sueño, porque ellos saben que hay momentos en los que estos guías o esta persona fallecida o esta vida pasada, porque ese es otro tipo de sabiduría, puede intervenir para venir a mostrarte algo que tiene referencia con lo que tú estás viviendo en este momento y que tú no estás viendo la salida. Es que esto es bellísimo porque no estamos solos. Aquí no nos han dejado en un cuenco, nos tiraron ahí y hagan lo que puedan. Esa no es la vida del ser humano. La vida del ser humano es una vida llena de oportunidad y de capacidad dentro de todos porque tenemos la ayuda. Y aquí hay una cosa muy importante. Cuando estas señales se presentan en los sueños, es súper indispensable que nos abramos a recibir estos mensajes de manera consciente. Al despertarnos decir, estoy abierto a la intuición y a los mensajes que me llegan, ya sea de mis guías o, aunque no sepas el nombre, de esas sabidurías que quieren comunicarse conmigo de la luz, que me van a ayudar en mi proceso evolutivo. La tercera cosa que voy a mencionar como característica de que estas sabidurías se presentan en los sueños para guiarnos y ayudarnos es que los sueños obtienen una calidad etérea. ¿Y a qué me refiero con esto?
¿Alguna vez has tenido un sueño que parecía tener una cualidad como extraña, como de sueño, pero que tú sabes que no era el sueño típico y que era etéreo? Tal vez estabas caminando, por ejemplo, a través de una nube en el sueño y notaste que la luz y los colores tenían una cualidad de otro mundo, algo que tú no habías experimentado en un sueño común o en la vida real. Estos sueños menos realistas, que uno ve que, por ejemplo, la escalera sube, pero al mismo tiempo baja, y uno dice, esto no es posible, ¿qué es esto? Esto no es realidad, como el sueño que hace mucho tiempo tuve que respiraba bajo el agua. Estos sueños menos realistas pueden indicar que esas energías a las cuales nos acercamos o que nos están tratando de decir algo, están presentes o tratando de hablarnos en el sueño. Y les digo la verdad, cuando uno comienza el camino intuitivo, el camino de la alquimia, el camino de la transformación, esta unión a este tipo de energía se hace mucho más fácil. Y estos caminos de sueños o el camino de la capacidad de sentir energía o de hacer otro tipo de cosas que muchas veces consideramos que era imposible, se empieza a abrir. Lo importante es no tener miedo, sino decir que tenemos nuestra conciencia y nuestro deseo de benevolencia y de capacidad de ayudar y de mejorar nosotros mismos como seres humanos abiertos a este tipo de comunicación o a este tipo de cambio de energía con estas sabidurías que se están presentando. Y ellas, no sé si es femenino o masculino, comienzan entonces a visitarte más frecuentemente. Los sueños son una de las primeras cosas que cambian cuando estamos experimentando alquimia. Es más, para muchas personas que ya están en el camino de la transformación, en el camino que llamamos entre comillas de ascensión, en el camino de alquimia, de diferencia, de que ya no quiero ser esta persona más, sino que quiero dedicarme a hacer algo que me guste, a vivir bien, a cuidarme, a ser un agente de cambio positivo. Los sueños son una de las primeras cosas que comienzan a cambiar. Y no solo los sueños que se presentan más frecuentemente, sino la calidad de los sueños. Y es importante que le pongas atención y que por eso empieces a tratar de descubrir los patrones que existen en los sueños. Antes de continuar con la última parte, quiero invitarte a que si quieres desarrollar tu intuición o si simplemente quieres saber un poco más de la intuición, te inscribas para el taller gratuito El Camino de la Intuición que estaré dando el 14, 15 y 16 de septiembre, comenzando este martes que viene. Y en él vamos a tratar las bases de la intuición, las diferentes características de la intuición. Vas a aprender cuál es tu fuerte o tu forte en cuanto a la intuición y también las 3 características o elementos más importantes para conectarte con la intuición y por supuesto cómo hacerlo. Si resuena contigo, te invito a que te inscribas y esto te va a mostrar más o menos de qué se trata el taller que voy a hacer, el programa de la intuición que estará abriendo sus puertas dentro de poco. Aquí te voy a dejar el link y si te gusta, si quieres ver, si estás interesado, pues inscríbete. Y al inscribirte, recuerda que tienes que confirmar tu inscripción porque una vez entres tu información, te va a llegar un correo de parte de hola@alquimiapersonal.com donde tienes que confirmar que si quieres inscribirte al taller de la intuición para poderte enviar toda la información. De esa manera te aseguras que recibas todo. Así que continuemos entonces con la última parte de este episodio de los sueños. Cuando estamos hablando de los sueños, podemos seguir también con los tipos de sueños que son de sanación. Y estos sí que son bien interesantes, porque estos sueños de sanación son sueños que son de una trascendental importancia. Pues no hay duda, la sanación es algo que todos estamos buscando para llegar a un momento en que, como nos han dicho, como hemos sabido, no sé ni cómo, pero la idea es que algún día no vamos a estar encarnando, sino que la vida va a cambiar y que esto se hace solamente a través de un proceso, entre comillas, de sanación
y es a través de aprender una vida en la cual todos somos unidad y estamos soltando todo este bagaje que hemos traído y que vamos adquiriendo a lo largo del camino. Estos sueños son muy importantes porque influyen en nuestras energías para producir el equilibrio necesario para corregir a niveles sutiles, cuando hablo sutiles son a nivel energético muchas veces, cualquier situación que nos pueda producir una disonancia o que esté produciendo una enfermedad. Y recordemos que este tipo de disonancias comienzan en el campo energético y ya cuando están muy avanzadas se presentan como una enfermedad en el campo físico. Otro tipo de sueños que he identificado son los sueños de resolución kármica. Y estos sí que son bien importantes. Muchas veces nos hemos pasado la vida peleando y yendo en contra de algún familiar, de alguna persona que no queríamos, de alguna situación. Nos alejamos, pasaron los años y nos dimos cuenta que habíamos cometido un error. Y nunca pedimos perdón a esa persona. Resulta que esa persona o ya falleció o esa persona ya no vive cerca de nosotros o no quisimos arreglar las cosas, en fin. Pero en estos sueños de resolución kármica hay una oportunidad de contactar con esa energía. Este tipo de sueño es el que nos ayuda a resolver conflictos con otras personas a las cuales por circunstancias ajenas a nuestra voluntad están lejos de nosotros o ya han fallecido. A mí me parecen estos sueños súper vitales y aquí tengo un ejemplo súper saboreado para esto que fue totalmente cierto. Resulta, este es un sueño muy lindo y que me dio mucha luz. Resulta que cuando mi cuñado falleció, mi cuñado Esteban falleció, nosotros no éramos de las mejores migas. Por una situación u otra, las cosas no eran como, andamos súper felices y aunque nos llevábamos bien la relación cordial, no éramos de partir la miga y del mejor amigo y la mejor amiga. El caso es que cuando él falleció, yo estaba acá en los Estados Unidos. Yo nunca lo vi enfermo ni cuando estaba en el hospital ni nada de esto. Sin embargo, cuando falleció esa misma noche, yo tuve un sueño con él. Y en el sueño con él, yo fui a hablar, pero me di cuenta que él no me dejó hablar y que simplemente se comunicó conmigo a través del pensamiento. Y lo que hizo fue que él me abrazó y él no me dijo, todo está bien, ya superamos esto, ya pasamos esto, sino que me abrazó y yo sentí eso sin que él hubiera tenido que mover sus labios. Esto fue uno de los sueños más, más intensos que he tenido. Tan intenso que yo le conté a mi hermana. Y le dije, mira, él vino y en un sueño me visitó y resolvimos toda la situación. Y yo me siento totalmente en paz con él y él conmigo y nos entendimos que eso fue lo que vimos en este plano terrenal, pero que eso no tiene que trascender a nivel de nuestra energía como es parte del todo. Fue un sueño bellísimo y que para mí significó una resolución kármica perfecta, porque hubo una resolución maravillosa de ese conflicto y de ese problema. Otro tipo de sueño es el de aprendizaje, que son los que nos permiten avanzar en nuestros conocimientos, estudios o inclusive cuando se nos presenta algo que no pudimos resolver en vigilia, o sea, cuando estamos despiertos, este sueño es el que nos sugiere dónde está el problema y cómo resolverlo. ¡Qué maravilla! Y estos sueños de aprendizaje, adivinen quién los tenía, muy comunes en personas como Nikola Tesla o como Edison, también los tuvo muchas veces. Es más, se decía que él se empezaba a dormir y que se enfocaba en el problema que tenía para encontrar la solución y que a través de estos sueños él obtenía la información y por eso estos sueños de aprendizaje él los manejaba de manera tal que conseguía lo que quería a través de los sueños para las respuestas que estaba buscando. Otro tipo de sueños son los de asistencia o servicio. Y es aquí donde a nivel onírico podemos ayudar a través de sueños a la sanación de otras personas
por las cuales sentimos afecto o que simplemente queremos ayudar. También a través de los famosos viajes astrales, que podemos prestar ayuda en otras situaciones, accidentes, hospitales. Créelo o no, estos viajes astrales pueden ayudar a esto. No los he realizado, no tengo idea de que uno los haya hecho experiencia en esto, pero sí he oído hablar de ellos y no es casual que en el planeta, mientras unos duermen porque es de noche, otros están activos porque es de día. Así que es una posibilidad también. Otros sueños son los de comunicación. Estos sueños son muy vivenciales, donde nos comunicamos con lo divino, seres de la luz o espíritus de familiares y amigos que ya han estado en este plano y que están en otro y nos transmiten su amor, su afecto, su estado de conciencia, invadiéndonos de paz y de pronto hasta dándonos respuestas. Esto se parece de pronto al que habíamos hablado de los sueños en los que les conté al principio, premonitorios, como el ejemplo de mi mamá. Sin embargo, también fue un sueño de comunicación porque me contaba, cálmate, esto va a suceder y simplemente deja de molestar. Desde aquí también se nos puede transmitir mensajes importantes para nuestro aprendizaje y desarrollo. Por ejemplo, endereza la vida, que las cosas no están yendo bien, así que ponte la pila y mira este camino, mira estas señales que no has visto. Y no siempre tienen que ser exclusivamente diciéndonos así tiene que ser con la persona al frente de nosotros mostrándonos. Hay que aprender a leer la simbología. Otros mensajes llegan a través de sueños de vidas pasadas. Miren que aquí estamos hablando de muchas sabidurías que tocan nuestro día a día en los sueños. Estos sueños a mí me parecen geniales y también los he tenido. En esta clase de sueños es donde se ven mayormente lo que muchos denominan sueños repetitivos con tintes de otras épocas, donde muchas veces nos encontramos en lugares desconocidos por nosotros en esta vida, pero que si por algún motivo llegamos a ir a ese lugar, nos parecerá que ya hemos estado allí antes, inclusive conocer calles y veredas que uno dice, pero ¿cómo es posible si yo nunca he estado acá? La función de este tipo de sueños es hacernos conocer poco a poco de dónde venimos. Miren que esto es importante porque hay situaciones en la vida en que estamos dudando, por ejemplo, de ciertas capacidades que tenemos. Y a través de los sueños nos podemos ver en una vida pasada ejerciendo una labor similar a la que queremos darle, como quien dice, el sí en esta vida. Esto es un caso de específico que me ha sucedido a mí. Y cuando estaba dudando, simplemente me vi en una vida, en un sueño que tuve en una vida pasada, supuestamente usando el traje de la época, viviendo en un tipo de casa que yo sé que no era en este siglo, realizando una labor muy, muy particular con plantas y también con unas cartas especiales donde yo me vi que había hecho, cómo vivía sola, leyendo otras personas y que había hecho durante esta vida pasada que me hubiera podido servir a mí en esta vida para yo no sentirme tan extraña, entre comillas. Cuando le damos el espacio a los sueños a que se presenten en nuestra vida, vienen de una manera suave, porque imagínate cómo puede ser de shock o de wow, ¿qué es esto que me pasó? Me abro los ojos, Dios mío, ¿qué es esto? Si nosotros empezamos a recordar de pronto en nuestra vida de manera, cuando estamos despiertos, lo que habíamos hecho en otras vidas, puede que sea un poquito más de shock, ¿cierto? Pero si lo hacemos a través de un sueño, es como quien dice ver una película de algo que nos sucedió o que nos está mostrando el camino, pero no es tan asustador, a no ser de que sea un sueño de terror, que ese no es el caso que estamos tratando acá. Entonces, con esto yo creo que nos queda muy claro cuál es ese papel sanador de los sueños y la relación que tienen los sueños y tu evolución como ser humano, como persona espiritual que eres. Yo creo que ya por ahora nos despedimos. Te invito a que si te ha encantado el podcast y te sientes que eres identificado, que estás identificado
dentro de lo que conversamos, de los temas que tratamos, si el podcast te ha servido, que vayas a Apple Podcast y me dejes un review. Sabes que me puedes conseguir en hola@alquimiapersonal.com, alquimia con K, que con mucho gusto respondo tus preguntas, sobre todo si me las dejas a través de SpeakPipe en la página de alquimiapersonal.com, donde también puedes encontrar todos los episodios del podcast, no solo en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, sino también que los encuentras ahora en Instagram, completos, que ya los estamos empezando a subir, y en Facebook, en los videos de Facebook. Compártelo para que así ayudemos a miles a mejorar y a recorrer este maravilloso camino de la transformación.